Holam 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Holam 7, sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos porque estamos listos para tener la palabra de Dios. Qué bendición es que podamos tener este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Querido amigo, querida amiga que estás ahí, gracias por darte cita para estar con nosotros. Es una bendición que podemos tener en este día de poder tener la bendición de escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que el Señor Jesús nos da la vida. Yo sé que muchos anoche pasaron al descanso, pero nosotros tenemos la vida y la tenemos verdaderamente para compartir la palabra de Dios con aquellos que no tienen este conocimiento. Qué bendición. Vamos a orar, amigos, hermanos. Si hay alguno que está afligido, está agobiado, en este momento lo vamos a poner en las manos del Señor Jesús para que Él sea propicio a cada necesidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, venimos con corazones bien agradecidos, reconociendo, Señor, que gracias a ti tenemos la vida y la tenemos para adorarte. Queremos decirte que te amamos mucho, Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos la honra y la gloria a ti porque te lo mereces todo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amigos que se dan cita para estar con nosotros a través de las redes, oh Dios. Los ponemos en tus manos, Señor. Toma sus mentes, toma sus corazones. Y si hay alguno que está afligido, agobiado, Señor, sé propicio a esa necesidad, por favor, Padre. Tú conoces a cada uno por nombre. Tú sabes a dónde y cómo están, donde quiera que estén ellos, Padre. Los pongo en tus manos para que tú, Señor, les des la tranquilidad, el gozo y la alegría de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, gracias por esa bendición que tenemos de que tú lo has prometido, que al que a ti viene tú no le echas fuera. Muchas gracias en este momento, Señor. Me entrego a ti, toma mi mente, toma mi corazón y todo mi ser. Pues tuya soy, Señor, y aquí estoy. Permite, Señor, que todo lo que pueda compartir en esta tarde pueda ser para beneficio de todos aquellos que tienen la bendición, Señor, y tienen el deseo de conocerte. Bendícelos, bendíceme a mí en este momento, que el Espíritu Santo se posesione de mí, no porque yo lo merezca, sino porque tú lo has prometido para tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano que nos está viendo en esta tarde. Es una bendición que podamos estar listos. Como tú sabes, estamos estudiando las 3 leyes. El tema, por favor, allí sí dice la ley que Cristo abolió. Pero hemos estado estudiando allí. Póneme el tema allí que de las 3 leyes que estamos estudiando, porque esto es como una serie de temas de las 3 leyes. Así que estamos listos para entrar directamente al tema de esta tarde y vamos a dar un repaso cortito que dice así: ¿cuál de las leyes ceremoniales era una servidumbre? Esa era la pregunta que estudiamos el día de ayer, y dice, y luego la otra fue, ¿cómo considera Cristo los 10 mandamientos? También esa fue otra pregunta que nosotros estudiamos, y la conclusión fue que dice allí en Mateo 7:21, dice, cuando Cristo estuvo en esta tierra, los hombres, dice, estaban esclavizados a las leyes de hechura humana. ¿Sí, amigo? Así es, ¿verdad? Eso lo estudiamos ayer.
Jesús dijo, ay de vosotros también, doctores de la ley. Qué lindo, qué maravilloso es saber que el Señor Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, dice aquí que Él pudo ver que los hombres estaban, dice, cuando Cristo estuvo en esta tierra, los hombres estaban esclavizados a las leyes de hechura humana. Jesús dijo, ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Sí, amigo, eso estaba sucediendo. Mas vosotros ni aún con un dedo, dijo Jesús, tocáis las cargas. Y luego eso, ahí nosotros también lo podemos ver en Lucas 11. Dijo también, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis, dice, mas no hagáis conforme a sus obras. Esos son los consejos que el Señor les daba en ese momento a aquellos que estaban allí junto a Él, ¿verdad? Porque dicen y no hacen. Y eso es verdad, mi amigo. Es que es triste que de verdad que yo esté aquí predicándote a ti y yo misma no lo haga. Que eso no tiene ningún valor, ¿sabes? El valor está en que yo lo que yo hablo, de verdad yo lo viva. Es así como la palabra de Dios va a tener valor, mientras no va a tener valor. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Qué dice? Atan cargas, ¿verdad? Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quieren mover. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Y dice allí, también quisiera, aunque allí tenemos allí, porque para entrar allí en Palabras de Vida, la página 216, me gustaría que lo comentáramos porque creo que esa comentamos Patriarcas y Profetas. Así que me gustaría comentar Palabras de Vida porque está muy, muy lindo ahí ese libro y la verdad yo lo traigo, pero lo tengo en mi bolso. Si me lo puedes poner ahí a ver si sale igual y si no, pues lo dejamos así. Es importante, mi amigo, mi hermano, que tú y yo entendamos que el Señor Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, Él verdaderamente, por eso era que los fariseos no querían a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, mira, gracias. Aprender de Cristo significa recibir su gracia. ¿Qué te parece, mi amigo? Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter. Así es, mi amigo. Pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias que les son concedidas en la tierra, dice, no están capacitados para tomar parte en la devoción pura del cielo. ¿Qué te parece, mi amigo? Por eso es que de verdad, como les dijo Jesús les dijo a los discípulos, amen a estos hombres, ¿verdad? Pues sí, atan cargas, pero ni ellos no las llevaban. Así que en este caso, si yo verdaderamente estoy estudiando y viendo lo que la palabra de Dios enseña y no lo estoy viviendo, pues sí, ¿de qué me va a servir? Dice, su carácter no está modelado de acuerdo con la similitud. Mira lo que dice. Con la similitud, por su propia negligencia han formado un abismo que nada puede salvar. Entre ellos y la justicia se ha formado una grandísima
una gran cima. ¿Qué te parece, mi amigo? Es cierto, ¿sabes? Cuando nosotros de verdad no le ponemos cuidado en la realidad a lo que la palabra de Dios enseña, solamente porque, o sea, yo digo, bueno, así dice la Biblia, pero solamente así dice la Biblia, pero no lo vivo. Verdaderamente yo estoy poniendo una cima, algo que me está separando de mi Cristo. Recuerda que todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza, para ti y para mí, mi amigo. Sí, todo lo que está escrito, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Esos comentarios tú los has estado viendo, tú los ves. Todos vienen con referencia de la Biblia, por lo tanto, es importante que tú y yo, de verdad, pongamos atención tanto a la santa palabra de Dios como al espíritu de profecía. Es bien importante, mi amigo. La ley que Cristo abolió. ¿Cuál es la ley que Cristo abolió? Vamos a ir ahí al tema de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Dice allí en la página, a ver, ¿qué? La ley que Cristo. Hay una ley, fíjate lo que va a decir la palabra de Dios. Hemos estado estudiando las tres leyes. La ley ceremonial, la ley civil y la ley de la santa ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, la ley moral. Hemos estado estudiando eso, amigos. Así que seguimos estudiando. Hay una ley que fue abolida. Dice, hay una ley, dice así, hay una ley que fue abolida cuando Cristo murió en la cruz. Oh, entonces tú me dices, ya ve, ya quedó abolida la ley, ¿verdad? Bueno, mira, es la ley que regulaba las comidas, bebidas y los sábados anuales. Querido amigo, querido hermano, yo quiero que tú y yo le pongamos cuidado. ¿Cuáles fueron las leyes que Jesús, cuál fue la ley que Cristo abolió? Y luego allí nosotros le encontramos. Hay una ley que fue abolida cuando Cristo murió en la cruz. Es la ley que regulaba las comidas, bebidas y los sábados anuales. Tú sabes que el pueblo de Israel guardaba todas estas leyes. Cada año eran las anuales. La instrucción acerca de las fiestas anuales y sus relacionados, dice, la instrucción acerca de las fiestas anuales y sus relacionados sábados rituales se halla en Levíticos 23. Ahí los podemos leer y vamos a tomar unos minutos para leer. Siendo que estas fiestas anuales fueron usadas para el culto, ¿qué dice? Estas fiestas anuales fueron usadas para el culto. Y Caín en ciertos días fijos del mes, estos sábados rituales también caían en diversos días de la semana. Así es, mi amigo. Por eso es que tú encuentras también en la Biblia que habían veces que caía en sábado, y cuando caía en sábado dice que era doble sábado, porque estas fiestas eran como que era un sábado. Y luego dice, y caían en ciertos días fijos del mes. Estos sábados rituales también caían en diversos días de la semana, como sucede ahora. ¿Qué dice? Como sucede ahora. Con la Navidad. Sí, amigo, así como sucede ahora con la Navidad. Estos sábados anuales o rituales eran diferentes de los
sábados semanales, que siempre caían en el séptimo día de cada semana. ¿Qué te parece, mi amigo? Me gustaría que vayamos a Levítico 23 allí para que veamos un poco estas leyes que están allí. Vamos a ver Levítico 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santa convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades. Sí, amigo, esas leyes eran importantísimas antes de la venida de Cristo. Recuerda que estas leyes señalaban la venida de Cristo. Sigamos el versículo 3, por favor. 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. ¿Qué te parece? Verso que sigue, por favor. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, O sea, estas indispensables que las tenían que celebrar. Ahora, el que sigue, por favor. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Fíjate nomás, el verso 6. Luego sigue diciendo: y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los acimos a Jehová. 7 días comeréis acimos. ¿Sabes? Interesante, porque los judíos todavía hacen estas fiestas. Esto es así. Ellos todavía celebran estas fiestas, y te lo digo porque en una ocasión que yo trabajaba en un lugar, habían unos judíos que, allí ellos guardaban estas fiestas. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo ahí, por favor? El versículo que sigue. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. O sea, estas fiestas eran para que de verdad ninguna obra, el pueblo no tenía que hacer nada. Era como que era un sábado. Por eso cuando caía en sábado decía doble sábado. Y luego el versículo que sigue, por favor, el versículo 8. Y luego dice: y ofreceréis a Jehová 7 días, dice, ofreceréis a Jehová 7 días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Sí, amigo, eso verdaderamente era así. Ellos no tenían que hacer ninguna obra, ¿sabes? Esas eran sus fiestas. Y luego sigue diciendo: y habló Jehová a Moisés. ¿Qué dice? Y habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Qué le dijo? Vamos a ver qué dice ahí. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y seguiréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Fíjate, esto es lo que Jehová les dijo: hablad a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
Bueno, fíjate, esto era lo que el pueblo tenía que hacer. Ahora el versículo 11. Verso 11 dice así: el cual el Omer delante de Jehová, para que seáis aceptos. O sea, todas estas fiestas tenían mucho significado cada una, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá y dice, lo mecerá el sacerdote. ¿Te das cuenta? Luego sigue diciendo el versículo 12. Dice así: y el día que ofrecieres el Omer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Te das cuenta? Todo iba, estas fiestas, todo era para representando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante, ahí viene el cordero. Y el día que ofrecieres el Omer, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Y luego sigue diciendo el versículo que sigue, el versículo 13. Dice así: su ofrenda y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suave, y su libación de vino, la 4ª parte de 1 hin. Todas estas instrucciones las tenía el pueblo de Israel para hacer sus fiestas. El verso que sigue, por favor. Y luego sigue diciendo: y no comeréis pan ni grano tostado. Fíjate, estas son las fiestas, mira. Y no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. ¿Qué te parece, mi amigo? Es lindo, la verdad, al estudiar estas fiestas es maravilloso cómo el Señor siempre ha instruido a su pueblo, ¿sabes? Eso es lo maravilloso, cómo el Señor nos instruye de una manera o de otra. En este tiempo instruyó al pueblo de Israel para que el pueblo pudiera ser conforme lo que Él les enseñaba. Y es maravilloso ver cómo verdaderamente, si el pueblo se hubiera mantenido haciendo verdaderamente la voluntad y conforme a Dios lo mandaba, pues hubieran sido bien privilegiados, y cuando Él vino lo hubieran reconocido, pero tristemente, como dice la Biblia, que no lo reconocieron, ¿verdad? Déjame el versículo ahí. Dice, y no comeréis pan ni grano tostado, ni espigas fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Así es. Eso iba a ser un estatuto, dice, perpetuo por todas vuestras edades. Pero fíjate el versículo 15 que dice, mira lo que dice el versículo 15: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreceréis el Omer de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. O sea, tenían un tiempo que ellos tenían que hacer estas fiestas y mantenerse, ¿verdad? Y luego dice el 16, hasta el día siguiente dice? Hasta el día siguiente
día del sábado séptimo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis vuestro presente a Jehová. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Hasta el siguiente día del sábado séptimo. Dice, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Qué maravilloso, amigo, hermano. Y luego sigue diciendo ahí, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocida con levadura por primicias a Jehová. Todas esas instrucciones el Señor se las dio al pueblo de Israel. Y el versículo, vamos a concluir allí con el versículo que sigue, hasta el 18. Y luego dice, ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová, con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. ¡Qué lindo, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El Señor instruye a su pueblo. Cada vez que el Señor quiere que su pueblo haga algo, el Señor lo instruye a través de su palabra, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar allí. Hay una ley, como ya habíamos, no sé dónde nos quedamos allí, cuál era el propósito de las ordenanzas, creo que estábamos, ¿verdad? Así estamos ahí. ¿Cuál era el propósito de las ordenanzas contenidas en la ley de Moisés? Ahora dice allí, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o en nueva luna, o de sábado, o lo cual es sombra de lo porvenir. ¿Qué te parece, mi amigo? Eso era una sombra de lo que iba a venir, mas el cuerpo es de Cristo. Eso dice Colosenses ahí, y si quieres, para que lo confirmemos, podemos leerlo allí, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice esos capítulos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. El versículo que sigue, por favor. Fíjate, lo cual es, ¿qué dice? La sombra de lo porvenir. Mas el cuerpo es, ¿qué? Es de Cristo, mi amigo, mi hermano. Esas cosas, todo eso, por eso en esos versículos hay un problema, ¿sabes? Hay un problema con esos versículos porque la gente piensa que allí terminaron las leyes, que allí, que allí terminó la ley de Dios. Sí, terminaron las leyes, pero allí terminó la ley ritual, amigo, hermano. Así es. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios está preocupado porque su pueblo, en la realidad, no estamos poniendo cuidado lo que Él nos está enseñando. Dice aquí, mira, nota, dice, esta ley era la ley de los símbolos. ¿Qué te parece? Esta ley era la ley de los símbolos, sombras que señalaban al pueblo judío, eventos por venir. Juan vio en el cordero que se sacrificaba cada mañana y cada tarde, un símbolo de Cristo. Y sabes, amigo hermano,
lo vamos a quedar ahí, vamos a leer ese versículo que está allí en Juan 1:29. Mira lo que ocurrió ya en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Es interesante porque verdaderamente, dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi querido amigo, mi querido hermano, todas esas cosas que estaban atrás en el pasado, que el Señor le mostró al pueblo de Israel para que cumpliera, eso era un símbolo, pero cuando vino el verdadero Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice allí, como dice ese versículo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí, Cristo es el que te purifica y me purifica a mí, y es el que verdaderamente se merece la honra y la gloria. ¿Sabes por qué? Porque Él vino como un cordero. Vamos a seguir allí, pero antes de seguir, que bueno, vamos a terminar allí. Cuando Cristo murió, dice allí, fíjate lo que sigue diciendo allí después dice, cuando Cristo murió, dice, el símbolo encontró su cumplimiento. ¿Qué te parece? Sí, amigo, cuando Cristo murió, el símbolo encontró el cumplimiento. Y por esa razón, los cristianos no celebran más la Pascua judía anual. Sí, amigo, por eso ya no más fiestas con sus sábados rituales, ni las otras fiestas. Allí caducaron cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sabes? ¡Qué bendición, amigo! Ya no más sombra, ahora la realidad. Ahora sí la realidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice allí, con sus sábados rituales, ni las ofrendas, dice, ni las otras fiestas, ok. Entonces, antes de continuar, vamos a buscar allí en Primeros Escritos la página, allí nos va a explicar un poco acerca de esta meditación que hemos leído acá, de Colosenses 2 al 17. Dice allí, en él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín, con las alas extendidas. Sobre el arca, sus rostros estaban frente a frente, uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca donde estaban los ángeles, una gloria en extremo esplendorosa, que semejaba un trono en que moraba Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que estaban viendo? Dice que esto era, semejante a un trono en que moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús. ¿Qué te parece, mi amigo? Junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario. Y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná
la florida, con el maná, la florida vara de Aarón. Y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra, como las hojas de un libro. Abriólas Jesús y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¿Te acuerdas que ya lo hemos leído, que las 10 tablas de piedra, o sea, los 10 mandamientos, fueron escritos por el dedo de Dios? Dice, en una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros. ¿Qué te parece? Dice que brillaban más que los otros. Que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase, en honor del santo nombre de Dios. ¿Te das cuenta, mi amigo, mi hermano? Puede ser que hasta ahora tú has pensado que el sábado no tiene valor, pero yo quiero decirte en esta tarde que es tan importante como el primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el octavo y el noveno y el 10º. Mi querido amigo, mi querido hermano, ese cuarto mandamiento es tan importante y está tan vigente como el mismo que dijo, no matarás, no robarás. Ese mismo mandamiento, ese mismo dijo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Por eso es que es tan importante que tú y yo lo guardemos, mi amigo, mi hermano. Es importantísimo. Si tú y yo de verdad entendemos la bendición que el Señor quiere darnos, debemos entender primeramente su santa ley de Dios, que es su carácter. Eso es lo que es Él, no es otra cosa, es su propio carácter. Ya lo hemos repetido varias veces. Déjame terminar allí el pensamiento. Dice, los 4 de las primeras, los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Fíjate, los 4 primeros, los que son dedicados al Dios Todopoderoso, porque 4 son para Él y 6 son para el prójimo. Pero el cuarto, fíjate lo que dice, pero el cuarto mandamiento, el sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se le guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía rodeado de un símbolo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. ¿Qué te parece, mi amigo? Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. De haberlo estado, también ¿qué dice? Lo hubiera estado los otros 9. No estaba clavado en la cruz. Y si hubieran estado los 9. Y tendríamos libertad para violarlos. Todos. Así como el cuarto, vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso, pero el Papa lo había transferido del 7º al primer día de la semana. ¿Qué te parece, mi amigo?
¿Quién es el que lo ha cambiado? El Papa. Bien claro, mira, pero el Papa lo había transferido del séptimo al primer día de la semana, pues iba a cambiar los tiempos y la ley. Amigo hermano, ya lo hemos leído, pero me voy a detener allí para que volvamos a leer ese versículo en Daniel 7:25, ¿sabes? Es importantísimo que recalquemos estas cosas porque están tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Thank you, gracias. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos. ¿Y qué dice? Y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y el medio tiempo de un tiempo. ¿Qué te parece, mi amigo? ¿Quién era el que iba a cambiar entonces? Dice, el Papa. Déjame el pensamiento que teníamos. El Papa iba a cambiar. Aquí dice que iba a pensar en cambiar, pero aquí lo está diciendo que iba a cambiar. Vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso. Pero el Papa lo transfirió del séptimo al primer día de la semana, pues iba a cambiar los tiempos y la ley. También vi que si Dios hubiera cambiado el día de reposo del séptimo al primer día, asimismo hubiera cambiado el sexto del mandamiento del sábado, escrito en las tablas de piedra que están en el arca del lugar santísimo del templo celestial. Y diría así: el primer día es el día de reposo de Jehová tu Dios. Así diría, ¿verdad? Pero como no fue cambiado, pero vi que seguía diciendo lo mismo que cuando el dedo de Dios lo escribió en las tablas de piedra, ¿verdad? En las tablas de piedra. Antes de entregarlas a Moisés en el Sinaí, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la instrucción más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. ¿Qué te parece, mi amigo? Esa será la división, la separación de entre el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y el mundo que no tiene este mandamiento en su corazón. Así es, mi amigo, esto es muy grande, muy maravilloso, pero vamos a seguir allí. Vamos a seguir la página que sigue, por favor, allí dice: ¿de qué es recordativo el sábado semanal? ¿De qué es recordativo el sábado semanal? Dice: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, dice, en el séptimo día. ¿Qué te parece, mi amigo? De eso es recordativo, de la creación, de todo lo que Él creó en ese día. Dice en el
de todo lo que Dios hizo. ¿De qué es recordativo el sábado semanal? Dice, en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso ya lo vimos, el 4º mandamiento, ¿verdad? Nota, el 4º mandamiento comienza con la palabra acordarte. Sí, amigo, eso. Acordarte del día de reposo. Y luego da allí que leamos Éxodo 20:11, pero ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones y por el tiempo no lo vamos a leer. El sábado, dice, semanal fue establecido por Dios como un recordativo de la creación. Y allí nos manda a Génesis también, del 1 al 3, allí donde Él empezó a crear. ¿Qué fue hecho ¿qué fue hecho en la cruz con la ley ritual? ¿Qué fue hecho en la cruz con la ley ritual? Dirimiendo, anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos. Sí, amigo, eso es lo que es abolido. Esas leyes ceremoniales, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Eso lo dice allí en Efesios, pero sigamos ahí. Dice, haciendo la paz. Nota, este texto se refiere a la ley ritual, que era temporal y fue abolida en la cruz. Esta ley era temporal hasta que se cumplieran sus símbolos en la cruz. Su propósito era enseñar a Israel las verdades evangélicas. ¿Cuál era el propósito? Enseñar a Israel, dice que el propósito era enseñar, dice, a Israel las verdades evangélicas y enseñarles al venidero Mesías. Eso era lo que significaban esta fiesta. Cuando vino Cristo y cumplió los símbolos, la ley ritual ya no tenía razón de existir. ¿Qué te parece, mi amigo? Allí ya caducaban esas leyes, ¿sabes? Pero mira lo que sigue diciendo. Allí dice, los 10 mandamientos, que va a dar allí la conclusión de esto, y después vamos a leer ahí, los 10 mandamientos morales, de la ley de Dios son eternos, como Dios mismo. Sí, amigo, los 10 mandamientos son eternos, esos no pueden ser abolidos, esos no pueden ser cambiados. Es la ley, dice, esta ley existía en la creación, había sido ordenada para vida, amigo, para eso. Y mira lo que dice Romanos allí, Romanos 7:10. Y señalaba el pecado. Vamos a leer ese versículo, ¿sabes? Es importante que leamos 7:10, Romanos 7:10. ¿Qué dice Romanos 7:10 allí? Dice así. Hallé que el mismo, mira, hallé que el mandamiento ha intimado para vida, para mí era mortal. Fíjate lo que dice Pablo, Él dice que halló, pero vamos a leer también 7:7 allí, porque ya que estamos ahí, porque vamos a seguir allí el comentario. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Sí, amigo, mira, si de verdad no hubiera ley, pues no hubiera pecado, todo fuera bueno.
Imagínate. Y luego dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así es, mi querido amigo, mi querido hermano. Vamos a seguir allí el comentario de lo que estamos leyendo. Dice, los 10 mandamientos morales, dice, los 10 mandamientos morales de la ley de Dios son eternos, como Dios mismo. Esta ley existía en la creación, había sido ordenada para vida y señalaba el pecado. En cambio, la ley ritual de los sacrificios se originó en los días de Adán, fue practicada, en los días de Adán fue practicada por los patriarcas y acrecentada por Dios en el monte Sinaí. ¿Qué dice? Acrecentada por Dios y practicada. Dice, acrecentada por Dios en el monte Sinaí, en los ritos del santuario. Su propósito era señalar a Cristo y su gran plan de salvación, mi querido amigo. Ese es el propósito, eso era el propósito de esa ley. Y una vez que cumplió su finalidad, caducó en la cruz. Esa es la ley clavada en la cruz, mi amigo, mi hermano. Y luego sigue diciendo, salvación, y una vez que cumplió su finalidad, caducó en la cruz. Así es, mi querido amigo, mi querido hermano, que estás escuchando este programa en esta tarde. Yo quiero decirte que el Señor Jesús, de verdad, Él, todas esas leyes, Él mismo las dio, todas las leyes rituales y todas las civiles y todo lo que hemos visto, pero sabes, todos han tenido un propósito y el propósito era demostrar la venida de Cristo, pero en este tiempo ya no más, ya ahora es el Cordero de Dios que vino, el que quita el pecado del mundo. Mira, yo quiero que, aunque el tiempo ya nos avanzó, yo quiero que meditemos allí un poquito en la página 79 de Patriarcas y Profetas, un poquito para terminar, para ir terminando. En la página 379. Luego dice, si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Así es, amigo. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habría sido inducido a la idolatría. ¿Qué te parece? Si de verdad se hubiera obedecido, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Todo eso se hubiera evitado, ¿te das cuenta? Habría conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o guardarla sobre tablas de piedra. ¿Qué te parece, mi amigo? Lo dejamos allí por el tiempo que tenemos y vamos a seguir. De todas maneras, tenemos que seguir estos temas. Querido amigo, ¿qué me estás viendo en esta tarde? El Señor ha dejado la manera como tú y yo nos podemos mantener de verdad, fieles y firmes. Cuando tú y yo guardamos los mandamientos de Dios, somos obedientes a ellos, tenemos la verdad, tenemos la seguridad de que el Señor lo ha escrito, el Señor lo ha dejado y lo ha dejado con un propósito, que nos escude esa ley, como dice allá en Jeremías. Tú y yo, si nosotros guardamos esos mandamientos, verdaderamente el Señor
nos librará de tantas cosas que el pueblo de Israel tuvo que pasar a causa de la desobediencia. Pero yo quiero invitarte en esta tarde, mi amigo, mi hermano, que tú hagas la decisión. Estamos estudiando estos temas para poder entender que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él es el que perdona nuestros pecados hoy. Yo te invito que entregues su vida a Él. Dale la oportunidad al Señor Jesús que cambie tu vida. Yo ya se la he dado. Yo espero que tú también le entregues tu vida, le digas, Señor, aquí estoy, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame a obedecer tu santa ley como tu palabra lo enseña. Así seremos librados de tantas cosas que vienen hoy en este tiempo, reconociendo que la venida del Señor está presta. Te invito para que le clamemos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde es un privilegio tener este conocimiento. Gracias, Señor, por esta bendición que nos has dejado, de que podemos leer tu palabra, el espíritu de profecía, y nos aclara tanto estas cosas, que verdaderamente es una bendición. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, que se dan cita a escuchar estos mensajes. Dale la bendición, Señor, que ellos también puedan entregarse a ti cada día y cada mañana su vida pueda ser cambiada, oh Dios. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así es, amigo, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando.